Mi nombre es Jorge Llanes. Mi nombre es Jorge Llanes, como les decía, y me toca el privilegio de estar inaugurando este ciclo de charlas con un tema muy interesante. La verdad es que nos decidimos en esta ocasión venir a contar una experiencia que tiene que ver con un tema muy interesante y muy en boga, que es el del diseño y la innovación específicamente en el ámbito de la mueblería en línea plana, ¿ya? Y esto nace en el alero de una institución que lo que busca y persigue siempre es la capacitación, ¿cierto?, en habilidades para el ámbito laboral de las personas más vulnerables, como es Infocap, ¿ya? Para iniciar y contextualizar un poco esto, les puedo decir que Infocap es una fundación sin fines de lucro, ¿cierto?, que se crea el año 1984 bajo el alero de la Compañía de Jesús, ¿ya? Desde el inicio, como les decía recién, Infocap pone su foco en las capacitaciones, ¿cierto?, para ofrecer oportunidades laborales reales a las personas trabajadoras y trabajadores más vulnerables de nuestra sociedad. Dentro de nuestra trayectoria, ¿cierto?, contamos con dos sedes donde ofrecemos estas capacitaciones, una en Santiago, que es la sede fundacional, ¿cierto?, que está ahí hace 34 años. Luego, hace 10 años, ¿cierto?, nace la sede Concepción, una sede que, a pesar de tener 10 años, hemos sido muy dinámicos, hemos tenido mucha actividad. En general podemos decir que impartimos oficios, 9 especialidades específicas, ¿ya?, con un total de 60 cursos al año, 500 horas, ¿cierto?, aproximadas por curso, estimando un número de egresados de alrededor de los 1.500 por año, ¿ya? También podemos mencionar que generamos un impacto directo, ¿cierto?, en más de 25.000 personas y sus respectivas familias. Por lo tanto, desde el ámbito social generamos un impacto bastante importante. Dentro de los objetivos de Infocap podemos hablar de estos 3 que son los fundamentales, que es facilitar la inserción en el mercado laboral, la inserción real de nuestros egresados en el mercado laboral, ¿cierto?, mejorar las actuales condiciones laborales, ¿ya?, algo muy importante, y potenciar el desarrollo de emprendimientos también dentro de nuestros egresados, y justamente dentro del rubro de la mueblería, ¿cierto?, es un perfil bastante más cercano, ¿cierto?, el emprendimiento. Bueno, y ahora, entrando mucho más en el oficio, como les decía, hace 10 años que Infocap está en Concepción, y hace 6 aproximadamente que está funcionando en él la Escuela de Mueblería en línea plana, ¿ya? Esta escuela, ¿cierto?, nace de la mano con un fenómeno dentro del campo del desarrollo de la industria inmobiliaria, ¿ya?, que tiene mucha relación con el mueble, ¿ya? Teníamos, por un lado, una industria inmobiliaria creciente, ¿cierto?, muy fugaz en Concepción, que había empezado hace un tiempo, y por otro lado estos espacios había que habitarlos con personas, y estas personas necesitaban objetos para, ¿cierto?, generar una habitabilidad armónica con estos espacios. Y como consecuencia, ¿cierto?, en estos primeros años fuimos entendiendo que teníamos que guiar nuestra capacitación, ¿cierto?, nuestra enseñanza, ¿cierto?, para esa industria. Un poco era el marco general desde el punto de vista del mercado que nos estaba rigiendo en ese momento, ¿ya? ¿Cómo enseñamos nosotros en Infocap? Tenemos una metodología que está basada en la enseñanza para adultos, ¿ya? Ese es el rango etario que nosotros generalmente atendemos, ¿cierto?, de los 18 a los 65 años. Por lo tanto, es una metodología probada con adultos y específicamente atendiendo ese rango etario. Y que se basa específicamente en 2 líneas. Primero, la técnica. Nosotros nos esmeramos en generar un aprendizaje, ¿cierto?, de las técnicas de cada oficio de un alto nivel, ¿ya? No podríamos generar
egresados, ¿cierto?, que se fueran a emplear en un ámbito laboral, ¿cierto?, que requiere una técnica muy acabada si no le ponemos harto énfasis en eso. Pero también una parte muy importante de nuestra forma de capacitación tiene que ver con el tema de la reflexión y el análisis. O sea, por un lado, ¿cierto?, las habilidades más bien motoras de las personas y por otro lado, la capacidad de poder reflexionar hacia adentro y saber hacia dónde quiere ir este alumno que estamos capacitando. ¿Ya? Cuando se juntan, cuando se unen estas dos líneas, ¿cierto?, de enseñanza, logramos decir que tenemos una forma de hacer las cosas, o sea, un resultado final, un producto, ¿cierto?, o un servicio en el caso de la mueblería, muy armónico con respecto a lo que se está demandando y con respecto a la forma como está, ¿cierto?, la persona que se está desarrollando en el ámbito del emprendimiento en mueblería, ¿cierto?, también apto para entregar. ¿Ya? Entonces, en ese contexto nosotros pasamos varios años con la Escuela de Mueblería, ¿cierto?, entendiendo que teníamos que satisfacer esta necesidad del mercado inmobiliario, ¿cierto?, que estaba muy en auge, y de pronto también el mercado inmobiliario empezó a fluctuar, ¿ya? Es muy relativo, nos fuimos dando cuenta de eso, y eso nos hizo replantearnos y decir, oye, ¿estamos preparados para los cambios que se están viniendo con respecto a este oficio? Y eso nos hizo detenernos en un momento y mirar hacia adentro, ¿ya? Mirar hacia adentro para entender qué es lo que estaba pidiendo el mercado, ¿cierto? Y qué estamos entregando nosotros, ¿ya? Entendimos varias cosas. Desde lo que está afuera, o sea, el mercado, entendimos que es un mercado muy dinámico este de la mueblería. Muy, muy dinámico, ¿ya? No es algo que se mueva con elementos estáticos, ¿cierto? Los productos son muy dinámicos, que responden en realidad a las necesidades y demandas de clientes que están permanentemente enfocados en cosas cambiantes, en elementos cambiantes, ¿ya? Hay un paradigma bastante distinto a lo que venía de antes, porque antiguamente el maestro mueblista era el maestro que estaba en su taller, ¿cierto?, esperando que vinieran a entregar o a demandarle proyectos a él. Estaba muy tranquilo ahí. Entonces fuimos entendiendo que este dinamismo del mercado, ¿cierto?, nos obligaba a nosotros también a entregar herramientas que respondieran a esas necesidades del mercado, a nuestros estudiantes. Entendimos y analizamos la industria, ¿cierto?, la industria como funcionamiento macro, ¿cierto? Esta industria que para los que se manejan en la mueblería, incluso para los que no tanto, es bastante fácil de evidenciar. De un momento a otro, la industria fue facilitando el rubro de la mueblería en línea plana, entregando servicios mucho más integrales, ¿cierto? Algo que teníamos que ir haciendo caso a eso, no podíamos obviarlo, ¿cierto? La realidad productiva cambió a partir de eso. Ya el señor que estaba en su taller sentado esperando que le llegara el trabajo, estaba perdiendo clientes que en realidad estaban más ávidos a cosas cambiantes, a cosas que incluirían tecnologías nuevas, ¿cierto? Y por otro lado, ¿cierto?, los proveedores, ¿cierto?, que son la gente que nos vende el tablero, que nos vende la quincallería, estaba muy a caballito este tema del dinamismo y la innovación. Entonces, de alguna manera, nosotros también dijimos, oye, tenemos que ponernos al día con la industria, ¿cierto? Y también con quienes están exigiendo o solicitando productos de muebles. Bueno, ahí apareció toda una necesidad de renovarnos. Y de alguna manera dijimos, ya, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué tenemos que ofrecerle a nuestros estudiantes, ¿cierto?, para que logren atender realmente estos mercados? Y, ¿cierto?, hubieron debates, hubieron conversaciones y llegamos a la conclusión de que teníamos que entregarles herramientas que le permitieran generar un producto, ¿cierto?, innovador. ¿Ya? La innovación apareció como concepto, ¿cierto? Y nos enteramos también de que el concepto de innovación, si bien es cierto, se usa mucho, se usaba en ese tiempo y se sigue usando ahora mucho, no estaba bien resuelto desde el punto de vista de su significado, ¿ya? Entonces investigamos mucho, habían significados de distintos ámbitos con respecto a la innovación y fuimos entendiendo que la innovación es específicamente entregarle un valor adicional al producto que yo estoy ofreciendo, ¿ya? ¿Con qué objetivo?
generar una diferenciación con respecto a mi competencia. Si yo sigo generando, ¿cierto?, el mismo producto sin ofrecer ningún valor adicional, lo que pasa es que mi cliente, ¿cierto?, no va a poner atención en el producto que yo tengo y va a pasar de largo. Entonces entendimos que la innovación, ¿cierto?, entregaba esta gran fortaleza, ¿cierto?, a la oferta que podían hacer nuestros estudiantes. Entendimos también que la innovación, y esto es muy interesante porque se manosea mucho la palabra innovación, pero hay que entenderla en su contexto. La innovación era el punto de encuentro de dos temas súper importantes: lo deseable y lo posible. ¿Ya? ¿Cómo así? Por ejemplo, hace varios años atrás, nosotros nos vimos enfrentados al fenómeno de la telefonía móvil, por ejemplo. ¿Ya? Los que somos más antiguos vamos a poder sentirnos identificados inmediatamente con ese teléfono grande, ese teléfono móvil que tenía bastante características innovadoras en su momento, ¿cierto? Pero tenía un problema, no se podía masificar mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Y yo creo que a los señores de las telecomunicaciones, de la telefonía móvil, la industria, les interesaba mucho masificar eso. ¿Por qué? Porque todos lo necesitábamos también. Pero el contexto de desarrollo tecnológico no estaba preparado para absorber esa necesidad. Entonces, lo deseable estaba, ¿cierto? Pero lo posible en ese momento todavía no estaba disponible. Entonces, avanzó la tecnología muy rápido, ¿cierto? Y se logró juntar en algún momento lo deseable con lo posible y se transformó o aparecieron, ¿cierto?, los productos muy innovadores, y dentro de la gran innovación, ¿cierto?, fue el poder llegar de forma masiva a los usuarios que necesitaban estos productos. ¿Ya? A partir de eso, nosotros seguimos desarrollando este concepto de la innovación y dijimos, súper, tenemos que enseñarle a nuestros alumnos a hacer productos o a construir productos con innovación. Súper, suena fácil hasta ahí. Después dijimos, oye, pero ¿y cómo hacemos eso? Gran pregunta, ¿cierto? Sabíamos que teníamos que hacer con innovación, ese era nuestro objetivo. ¿Cómo lo hacemos? Era un gran tema. Otros debates, otras conversaciones, ¿cierto? Trabajo en equipo, y llegamos a una metodología de trabajo muy virtuosa, ¿ya?, que se acomodaba casi a la perfección dentro del oficio de la mueblería en línea plana. ¿Ya? Esa metodología específicamente es el diseño. ¿Ya? Y el diseño, hasta como lo trabajábamos en la mueblería hace un tiempo, era un concepto bastante básico. Yo creo que aquí todos se van a sentir muy reflejados en que le llamaban diseño, perdón, al dibujo que se hacía, ¿cierto? Yo diseñé este mueble, ¿cierto?, y llevaba mi dibujo. Yo creo que todavía hay gente que lo hace de esa manera. Y la verdad es que era una forma bastante alejada de la realidad de lo que es el diseño. El dibujo en realidad es una herramienta, ¿cierto?, súper puntual con respecto al proceso de diseño. Pero efectivamente el diseño es eso, es un proceso, ¿cierto? Es un proceso que nos entrega un resultado final súper claro, ¿cierto?, que atiende a una problemática específica y particular. ¿Ya? Por lo tanto, ese proceso, ¿cierto?, es la clave. Y a ese proceso se le llama diseño. ¿Ya? Muy bien, súper. Estábamos encontrando por lo menos terreno fértil para seguir avanzando con esto, porque de lo contrario no tenía mucho sentido. Acuérdense que uno de los valores importantes de nuestra misión como fundación es entregarle herramientas reales a nuestros estudiantes. O sea, el impacto social siempre está por delante de todas nuestras acciones. Entonces ya, listo, sabíamos que teníamos que generar productos innovadores, sabíamos cómo, que era con el diseño. ¿Cómo lo hacemos con diseño? Y teníamos claro que cuando nosotros abordamos una metodología de diseño teníamos que analizar, ¿cierto? Tenemos que analizar dos líneas paralelas. Primero, ¿a quién le voy a vender? ¿Cierto? O sea, a nuestros usuarios. Eso era fundamental. ¿Por qué? Era un error enseñarle a nuestros alumnos, ¿cierto?, que fabricaran lo que ellos querían, ¿cierto?, y después forzosamente se los vendiéramos a nuestros clientes. ¿Iba a haber un negocio bien hecho ahí o no? ¿Qué creen ustedes? No, ¿cierto? El negocio bien hecho es cuando yo como proveedor o fabricante estoy conforme, pero también tiene que estar conforme quien me compra, ¿cierto? Porque se van a generar lazos incluso de fidelización que van a permitir que mi oferta, ¿cierto?, de emprendimiento sea sostenible en el tiempo.
y los que son emprendedores aquí lo tienen más que claro, ¿cierto? Por lo tanto, el usuario era muy importante. Y por otro lado, tenía los intereses de la empresa, ¿cierto? La empresa es sustentable cuando se logra sostener económicamente. Podemos ser tener un perfil muy social y querer ayudar por todos lados, pero los intereses económicos de la empresa logran que ésta se sustente en el tiempo, ¿cierto? De lo contrario, no existiría. Por lo tanto, estos intereses había que juntarlos y lograr algo súper importante. Entendimos que para lograr esto necesitábamos una estrategia, ¿ya? Una estrategia, ¿cierto?, que nos permitiera generar ciertos productos innovadores. Y esta estrategia se hace con diseño, ¿ya? Seguimos en eso, ¿cierto? Definimos, ¿cierto?, que esta estrategia tenía que definirme cómo competir, ¿cierto? Y cuáles serían los objetivos y políticas, ¿cierto? Establecer las metas en función de las posibilidades de cada empresa, ¿ah? Y ojo que aquí hablamos de empresa, pero un emprendedor también tiene que tener una estrategia, también tiene que trabajar con diseño, un emprendedor del rubro de la mueblería. De lo contrario, va a ir quedando atrás inmediatamente. Y con el dinamismo que tiene esto del mercado, ¿cierto?, es muy fácil que queden atrás, ¿cierto? No se adaptó ese emprendedor, no se adaptó esa empresa. Como anécdota, ¿sabían ustedes que los dinosaurios no se extinguieron porque cayó el meteorito inmediatamente? Los dinosaurios se extinguieron porque no lograron adaptarse al cambio, en definitiva, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro objetivo era que nuestros alumnos no se convirtieran en los dinosaurios de la mueblería, ¿cierto? Por lo tanto, tendrían que estar muy claros que el dinamismo está afuera en el mercado, pero yo tengo que incorporarme a ese flujo dinámico, ¿cierto? Por lo tanto, tenía que tener mucha conciencia de eso. Y eso me obligaba, como emprendedor, como dueño de una empresa de muebles, a definir, oye, ¿qué tengo yo? ¿Qué hay dentro de la empresa? ¿Estoy yo con mis capacidades, con mis cualidades? ¿Está la capacidad productiva de esta empresa? ¿Cierto? Redes de apoyo. Hartas cosas que están dentro de la empresa, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hay afuera que tengo que tener en cuenta? Mis clientes, los competidores, ¿cierto? Mis proveedores. Teniendo en cuenta y habiendo analizado todos esos dos espectros, yo estoy en un punto donde puedo decir, oye, yo tengo esto, ¿cierto? Esto es todo lo que tengo y quiero llegar a eso de allí, ¿ya? O sea, estamos llegando a la estrategia, ¿cierto? La intención, o sea, estamos entendiéndolo como un proceso de diseño, ¿cierto? Y así nosotros definimos una metodología, ¿cierto?, de enseñanza a partir, ¿cierto?, del diseño, donde rescatamos del diseño nosotros la capacidad de poder generar una observación efectiva, ¿cierto?, para lograr el objetivo. Y cuando hablo de observación, hablo de un mirar, pero consciente, ¿cierto? Entonces, ¿en qué consiste esta metodología? Nosotros le enseñamos a nuestros estudiantes a ser muy vigilantes en todo momento, no solamente cuando yo llego a trabajar en mi empresa a las 9 de la mañana o a las 8, ¿cierto? Y después hasta que yo me voy a las 7. No, en todo momento el emprendedor en el rubro de la mueblería, el empresario en el rubro de la mueblería, tiene que estar vigilante con respecto a lo que hay en su entorno y a las problemáticas que me van a permitir en algún momento, ¿cierto?, desarrollar, ¿cierto?, una solución para ese problema que se transforme en una oportunidad, ¿ya? O sea, muy despierto, o sea, dinamismo, ¿cierto? ¿Cómo estamos introduciendo ahí ya el dinamismo dentro de nuestra enseñanza? ¿Ya? Una vez que nuestro estudiante identifica la problemática, ¿cierto?, inmediatamente lo llevamos a la etapa de análisis, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante esta etapa? Yo creo que a todos nos ha pasado que de pronto estamos en la casa y decimos, oye, ¿sabes qué? Mira, necesitamos un mueble para guardar la loza. ¿Qué pasa en nuestra cabeza? Nuestra cabeza empieza inmediatamente a dibujar el mueble, ¿cierto? A pensar en la solución. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Inmediatamente, y con el ejercicio que sea, pasa eso. En el proceso de diseño que nosotros enseñamos, tratamos de sacar esa forma de pensar de la mente de nuestros alumnos. Y la cambiamos por una mente que analiza el problema, analiza la problemática, porque la problemática está rodeada de distintos agentes, ¿cierto? Está rodeada del usuario, ¿cierto?, principalmente,
está rodeada de gente que acompaña al usuario, está rodeada de un entorno, está rodeada de elementos físicos, ¿cierto? Está rodeada de una forma de abordar el problema. Por lo tanto, yo no puedo generar una solución si no analizo eso. ¿Ah? Y es más, si yo me la salto, tengo como consecuencia que el producto que voy a definir al final, ¿cierto? No lo van a pescar, ¿cierto? O lo van a encontrar bonito, pero no va a ser pertinente con respecto al uso, ¿ya? Entonces, identificamos el problema, lo analizamos, ¿cierto? Lo analizamos, desarrollamos un listado de soluciones, de posibles soluciones para este problema. Ese listado lo definimos en función de las capacidades productivas, ¿cierto? Las capacidades que tengo yo, mis redes de apoyo, mis proveedores, y digo, esta es la solución que yo puedo ofrecer, ¿cierto? Y esta es la más pertinente. Una vez que la definimos, ¿cierto? Seleccionamos, ¿cierto? Perdón, la forma de solución, trabajamos, ¿cierto? Empieza el proceso creativo, del dibujo, ¿cierto? Recién ahí aparece el dibujo, ¿cierto? Definimos el dibujo y logramos construir un prototipo, ¿ya? Prototipo como el primer objeto, ¿cierto? Que nace de esta idea, de este proceso de diseño. Una vez que está construido el prototipo y validado, definimos el producto en sí, o sea, el producto como elemento que se va a seriar en su proceso productivo, o sea, se va a producir en varias unidades. Y como consecuencia de eso, no como objetivo, la venta es completamente armónica. La venta llega al objeto, no el objeto a la venta. ¿Se dan cuenta? Entonces, siguiendo con esa lógica, no hay mejor forma de explicar esto tan teórico, ¿cierto?, que no sea con experiencias que hemos tenido. Y partimos por una que es bastante particular y uno no puede dejar de involucrarse emocionalmente con cada una de las experiencias de sus alumnos. A mí me pasa así y es inevitable. Y aquí tenemos a Héctor, que les cuento un poquito, contextualizo. Héctor empezó un curso de mueblería cuando tenía justamente un problema familiar bien importante, quedó sin trabajo, entonces encontró una oportunidad en la mueblería, ¿cierto? Y además él tenía bastante afinidad con la mueblería, tenía habilidades manuales, tenía unos tíos que habían sido mueblistas, entonces ya, algo pasaba con la mueblería. Entró Héctor, tenía estos problemas de familiares, no tenía trabajo, y Héctor le iba a ayudar a su hermana a vender siempre en las ferias juguetes reciclados que ella compraba en fardos, ¿ya? Así como se compra la ropa en fardo, ella compraba juguetes en fardo que venían del extranjero, los limpiaban y los vendían. Estaba relacionado con el mundo infantil, con el mundo del juguete, ¿cierto? Del aprendizaje a partir del juguete. Entonces, Héctor iba, le ayudaba a su hermana y por otra parte se estaba formando en mueblería. Hasta que un momento hizo algunos objetos pequeños como juguetes en madera y los ponía al lado de los productos de su hermana. Y resulta que le empezaban a comprar más juguetes a él que a la hermana, po. Y algo le dijo que por ahí iba el tema. Entonces Héctor empezó a hacer más juguetes, ¿cierto? Y después encontró que, oye, resulta que yo puedo comprar juguetes chinos que son muy baratos, ¿cierto?, de madera, y puedo tener mayor cantidad de productos en el mesón para mostrar, porque él no tenía capacidad productiva, era muy limitada su capacidad productiva. Listo, lo hacía, ¿ya? Pero resulta que se dio cuenta que lo hacía, pero la gente ya no le compraba de nuevo. ¿Por qué? Porque tenía muy poca variedad, ¿ya? No eran muy innovadores y la competencia era inmediata, porque al lado habían 2 o 3 mesas más o emprendedores que estaban vendiendo lo mismo. Algo tenía que hacer este chiquillo. Entonces apareció un día con un encargo de un cliente que tenía que hacerle un atril para pintar. A su señora, ¿cierto? Le quería regalar este caballero un atril para su señora que pintaba. Genial, pues. ¿Cómo lo hago, profe? Entusiasmado porque quería ganarse unas luquitas. Y vino el Héctor y dibujamos uno, buscamos cómo eran los atriles, replicamos un atril, que es el que tienen ahí. Entonces, ya, pues, buen producto, era fácil de producir, se tentó el Héctor, pues. Oye, y voy a hacer 2 y los voy a llevar a la feria con mi hermana. Los vendió, ¿ya? Siguió en eso. Y en algún momento, fíjense, que llegó una profesora de algún jardín infantil que era de ahí de Coronel, el contexto es en Coronel, acá en la 8ª región. Entonces le dijo, oye, ¿y tú no tienes atriles para niños? Yo trabajo con niños y sabéis que los niños pintan harto y sería bueno. No, pero puedo hacer uno. El Héctor no tenía idea, pero sabía que el profe lo iba a ayudar ahí, ¿cierto? Me llama, profe, tengo que hacer esto y esto.
Ya, veamos cómo lo hacemos. Partimos, nos la rebuscamos por ahí con el material, hizo uno y se lo vendió a esta niña. Fue el día domingo siguiente la niña a buscar su atril y le encantó. Y descubrimos ahí un nicho de mercado bien interesante, po. Dijimos, oye, ¿y por qué dibujan los niños? ¿Por qué en el jardín hacen que los niños dibujen? Empezamos a investigar y nos dimos cuenta que el dibujo en sí es una forma de aprendizaje para los niños muy potente, ¿ya? Por lo tanto está introducido, ¿cierto?, en los programas de educación, ¿cierto?, preinfantiles e incluso infantiles. Entonces, ahí empezamos con el Héctor a desarrollar esto y llegamos, ¿cierto?, a entender dónde quiero llegar, decía el Héctor, ¿ya? Quiero llegar a los jardines infantiles, ¿cierto?, y producir esto. Hoy en día, el Héctor tenía tal nivel de demanda de sus productos que no lograba satisfacer la demanda. A fin de año se fue al jardín y ofreció sus productos en una reunión de padres, ¿cierto? Justamente los papás le regalan cosas a los niños, objetos o juguetes al fin de año, y en 2 cursos le habían pedido ya 80 unidades. No alcanzó a hacerla. O sea, había un mercado muy interesante. El problema del Héctor era que no tenía capacidad productiva, no tenía máquina, no tenía nada de eso. Ya, ¿qué hacemos? El Héctor medio amargado un poco, pero con harto entusiasmo. Un día me llamó que había un fondo concursable de una empresa X en Coronel. Ya, pues veamos cómo postulamos. Postuló el Héctor, ¿cierto? Pero algo le faltaba al atril como estaba. Démosle un grado, otorguémosle un grado de innovación. ¿Cómo podemos innovar? Oye, el atril, el contexto infantil también está relacionado con otros temas, con otras formas de aprendizaje, como por ejemplo el tema del reciclaje. Oye, y en Coronel hay tanta empresa que trabaja con madera, ¿por qué no lo postulamos pensando en que tú, el proceso productivo, si bien es cierto, tú vas a pedir plata para máquinas, ¿cierto?, pero tu innovación tiene que ver con que el sustrato tú lo vas a traer de barracas, ¿cierto?, que desechen trozos de madera y tú los vas a reciclar. Ahí estaba el valor agregado, ¿ya? Hoy en día Héctor se ganó sus 3 millones de pesos, ¿ya?, porque le entregó un grado de innovación a su oferta de producto y está en proceso de implementar su taller ya a nivel semi-industrial, ¿ya? Y tiene demandas de colegios por cantidades de atriles que superan los 80 que tenía el año pasado, ¿cierto? Y que hoy en día sí va a ser capaz de abastecer. Y además, él va a ofrecer los atriles con el valor agregado de que, oye, estos atriles están desarrollados con material reciclado, por lo tanto, tiene otro mensaje también que entregar con su producto. ¿Se dan cuenta? El siguiente, ahí vemos al Héctor también en su proceso constructivo y ahí está el producto final. Y el siguiente es cortito y muy entretenido. Una alumna llegó con un bagaje en los muebles de productos reciclados, específicamente el pallet, ¿ya? Y ella fabricaba muebles con pallet, ese es más o menos el tipo de mueble que fabricaba ella, pero empezamos a ver que, oye, ¿cuál es la innovación que le podemos dar a esto? ¿Qué vuelta de tuerca le podemos dar al pallet? Y empezamos a sacar conclusiones. El pallet, si bien es cierto, se usa como mueble, pero se está usando siempre fuera de la casa, ¿ya? Siempre fuera de la casa. Entonces, oye, ¿por qué fuera de la casa? Ah, es que el pallet sí es buena onda, ¿cierto? Es amigo con el medio ambiente el reciclar el pallet, pero es muy tosco, tiene que estar afuera. Oye, ojo, ese problema lo podemos transformar en una oportunidad con el método de observación que nosotros desarrollamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dijimos? Oye, estudiemos a las personas o analicemos a las personas que compran productos con pallet y nos enteramos de que lo que buscaban era instalar estos objetos con productos de pallet, ¿cierto? No solamente para usarlos, sino que ellos también querían culturizar a la gente que llegara a sus casas con respecto a esos productos, ¿cierto? Eran de alguna manera militantes de su propia forma de vida, ¿ya? Por lo tanto, necesitaban que se viera el pallet ahí, ¿ya? Seguimos analizando el tema. Por otra parte, dijimos ya, ¿cómo podemos generar la innovación? La vuelta a tuerca de nuevo. Ya, el pallet. Hasta el momento el pallet era aprovechado por su característica fundamental, que era el entramado que trae al frente, ¿cierto? Identificable por todos lados el pallet, ¿cierto? No se podía dudar. Entonces dijimos, ya, pero hasta ahí todavía es tosco, ¿cómo lo metimos dentro de la casa? Empezamos a deshacer el pallet y nos encontramos con esa parte que está ahí, esa parte que es
La de la esquina, que es ese taco grande que traen en cada esquina, el pallet, ¿cierto? Que también era muy identitario. O sea, yo veo eso y sé sé que viene de pallet, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Ahí hay algo interesante. Fuimos dando vueltas. ¿Cómo lo metimos dentro de la casa? ¿Qué cosas hay dentro de la casa? ¿Qué materiales tiene dentro de la casa la gente ya? Nos encontramos con los tableros. ¿Ah? Los muebles son de tableros y la gente convive con sus tableros dentro de la casa, en el living, en el dormitorio, donde sea. Algo podemos hacer ahí y llegamos a este producto, ¿cierto? Un objeto decorativo, ya no mueble, ¿cierto? Que combina las dos materialidades. Por un lado, el taco de madera, que es bastante identificable, ¿cierto? Soportado sobre un trozo de tablero melamínico. ¿Se dan cuenta? Generamos un valor agregado a un producto, ¿cierto? Que estaba siendo muy demandado, pero que todos estaban haciendo lo mismo. O sea, generamos una diferenciación, ¿ya? Y desde lo social, y con esto vamos terminando, también era muy importante evaluar esto. Si bien es cierto, podíamos tener alumnos que estaban vendiendo mucho fuera, o que estaban vendiendo y que estaban entusiasmados, nos fuimos dando cuenta que estábamos generando un impacto bien positivo en las personas que estaban ahí. Ni siquiera ya nos fijamos en los productos porque está dando solo, o se está dando solo porque estamos todavía en eso, sino que las personas, nuestros alumnos, eran gente que estaba contenta. Gente que, yo les voy a explicar el contexto, nuestros cursos son de 7 a 10 y media de la noche, o sea, nosotros recibimos toda la gente que sale del trabajo y se va a estudiar, o sea, con un cansancio físico tremendo, pero resulta que a mí me dan las 10 y media en el taller y no se quieren ir, po. Algo pasaba ahí. Y encontramos que cuando nosotros les entregábamos herramientas de diseño que le abrían la mente a las personas, ¿cierto? Ellas también aprovechaban ese cambio interior. ¿Por qué? Acuérdense que nosotros cuando hablamos de la metodología que aplicamos de diseño en la Escuela de Mueblería de Infocap, hablamos de pararme aquí y mirar lo que tengo. ¿Qué tengo en este momento? Y ponerme un objetivo. Y resulta que nos dimos cuenta que además de generar productos con innovación, estábamos entregándole un entusiasmo nuevo a la gente, a estos trabajadores que se iban a formar en Infocap. Por lo tanto, llegamos a una conclusión que es que el diseño es bastante más transversal que solamente, ¿cierto?, enfocado a los objetos. Empieza a generar cambios en la sociedad importante, empieza a generar cambios desde el punto de vista de cómo vemos la sociedad. Aparece el otro. Cuando nosotros le decimos a nuestros alumnos, oye, no diseñen con lo que les gusta a ustedes, diseñan para la gente, los obligamos a ser empáticos, los obligamos a entender que existe otra persona que necesita algo y que necesita algo exclusivamente para ellos. No quiere que nosotros le vendamos sillas que ella no va a ocupar. ¿Se entiende? Ellos quieren, ¿cierto?, que alguien los escuche, ¿cierto?, y les genere un producto apropiado para ellos. Y eso genera empatía, eso genera vínculo entre los seres humanos. Y eso es muy positivo, ¿ya? Por lo tanto, estamos en el proceso de entender que el diseño nos entrega herramientas muy interesantes desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista del desarrollo de productos, porque son innovadores, pero fíjense que produce cambios sociales muy importantes también, ¿ya? Y para terminar, una frase muy interesante que dice, o un análisis muy interesante que dice que no hay innovación sin un gran desafío. Por lo tanto, no hay desafío si no hay una estrategia, ¿cierto? Y no hay estrategia si no hay diseño, ¿ya? Y como última frase, una que me gustó mucho, no es mía, me apropié de ella, pero es así cuando uno dice las cosas, ellas son de otros, son de todos, no son de uno, y tiene que ver con el trabajo. Una definición que escuché de trabajo y me parece muy pertinente para esto que estábamos mencionando recién de lo social, que trabajo en realidad es poner los dones al servicio, ¿ya? Y desde ahí nos da mucho sentido, nos produce mucho sentido entender el fenómeno social que se produce en nuestros alumnos, aplicar metodologías de diseño, ¿cierto? Es muy interesante de ahí. Muchas gracias.